Bueno, continuamos con Willy Meyer, eurodiputado por Izquierda Unida. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, se encuentra en Galicia formando parte de una delegación de eurodiputados que han llegado a nuestro país para visitar las rías, en concreto tres: la ría de Vigo, la ría de Burgo na Coruña y la ría de Ferrol, teniendo en cuenta una serie de denuncias de las que después hablaremos. ¿Cómo están las rías? Bueno, en primer lugar quería decirle que yo formo parte no de la delegación oficial, porque el reglamento de la Cámara es muy claro: cuando se investiga a un Estado miembro, ningún diputado de ese Estado miembro puede formar parte de la delegación. La forman tres eurodiputados, un diputado francés, una lituana y una austríaca. Y hemos acompañado diputados europeos españoles del bloque del Partido Socialista, del PP y yo mismo. A su pregunta, yo he encontrado a las rías mal. Las he encontrado mal porque hay un incumplimiento claro por parte de los gobiernos de la Xunta, de las administraciones locales, que tenían la obligación de garantizar que todas las aguas se vertieran a las cuencas hidrográficas, en este caso a la ría, sin contaminar. Esto es una obligación de la Directiva Europea de Agua que no se ha cumplido, y al no cumplirse pues se crea una situación insostenible en un marco de un ecosistema muy sensible como son las rías. Es un ecosistema de una gran riqueza, es una riqueza que tenemos que preservar todos los europeos, y por lo tanto yo he visto una actuación muy retrasada respecto a esa obligación. Al no hacerse, ya sabe usted, la cadena se va complicando cada día más. Dice que está mal, pero califíqueme un poco ese mal. ¿Con qué consecuencias? ¿De qué estamos hablando? Bueno, ¿cuál es el estado de mal, digamos? O el grado de mal. Comenzando por la primera, la ría de Vigo, que fue la primera que vimos. La ría de Vigo está mal porque no hay un sistema integral de saneamiento. De nada sirve que en una parte de la ría esté resuelto el saneamiento integral y de la otra parte de la ría no esté resuelto. Esto puede afectar al conjunto de las rías. En Vigo hay actuaciones que ya se están haciendo, que ya se han hecho, otras no, y por lo tanto ahí tenemos un problema de no coordinación. Pasando a la siguiente, que es Ferrol. Ferrol está muy mal. La propia administración de la Xunta venía a decir que efectivamente hay un problema serio. Primero por la configuración de la propia ría, que es una ría muy cerrada. Segundo, porque bueno, la falta de depuración afecta a todo el ecosistema. Hay zonas donde ya no se puede mariscar, se están en fin, volviendo hacia zonas que son totalmente imposibles de reproducir marisco. Y después tenemos el añadido de Reganosa, que es una planta que está ubicada donde nunca se debía haber permitido la ubicación. Por lo tanto es una situación muy compleja. Pasando a la siguiente, a la del Burgo. El Burgo tenemos un problema con los lodos, un problema que la propia delegación en su investigación y el propio presidente francés ha venido a decir que ahí tenemos un problema y que desde luego vamos a trabajar para ver de qué manera se pueden tratar los lodos, porque hay que recuperar lo que era la arena que permitía el marisqueo, que permitía disfrutar de las playas con total naturalidad, y ahora en una medición que ha hecho el patrón mayor de una parte del lodo ha metido una vara que era 1,70 m de lodo, y por lo tanto yo creo que hay una gran responsabilidad de las administraciones, tanto del Gobierno de la Nación como el Gobierno de España, el Gobierno de la Xunta, las administraciones locales y la propia Administración Europea, porque la exigencia del cumplimiento de las directivas europeas es una exigencia que tienen que cumplir todas las administraciones y no se pueden demorar. Estamos hablando de problemas, ¿puede haber problemas de salud pública como consecuencia del estado de las rías? Sí, por supuesto, claro. Recientemente, hace unos meses, el Consejo de Investigaciones Científicas vino a alertar en la ría de Vigo que había cadmio y zinc por valores de 15 veces lo autorizado. Estamos hablando de metales que son muy peligrosos para la salud. Y claro, las rías necesitan en ese movimiento de aguas de entrada y salida, necesitan
para mantener su ecosistema, que las aguas estén totalmente depuradas, si no se queda totalmente afectado. Estamos hablando de problemas de salud pública, pero a veces uno tiene la impresión de que a las autoridades o a los administradores les importan más las consecuencias económicas de no cumplir las normativas europeas. Sí. Le pregunto por esto también. Tenemos esa sensación aquí en Galicia de que pesa sobre nosotros esa posible multa de la que permanentemente estamos hablando. Sí. ¿Estamos en esa situación de tener que enfrentarnos a multas multimillonarias como consecuencia del estado de las rías? Bueno, vamos a ver, yo creo que ya sabe usted que la Comisión Europea no tiene competencias para la sanción. Tiene que remitir la sanción al Tribunal Europeo y es el Tribunal Europeo que sanciona, pero sí, indudablemente estamos en el riesgo, porque efectivamente no se puede burlar a la legislación europea cuando afecta a un ecosistema tan rico como son las rías y por supuesto también a la salud de las personas, ¿no? Bueno, esta inspección llega como consecuencia de una iniciativa popular de hace 14 años, 4.000 y pico firmas que se juntaron en su momento en el entorno de la ría de Vigo, a la que después se sumaron afectados por el resto de las rías. 14 años estamos hablando. Puede haber quien piense que esto de la Unión Europea es un gran elefante que se mueve demasiado despacio. Sí, es verdad, aunque yo creo que la Comisión de Peticiones, que yo soy vicepresidente, tal vez es la institución que más cerca está con la ciudadanía. Es verdad la lentitud. Tenemos varios problemas en la Comisión de Peticiones. Uno, que se acumulan muchos casos. Segundo, que cuando llegan no tenemos la agilidad suficiente para que se responda rápidamente y que una petición que nos alerta de un posible destrozo en la naturaleza se actúe con celeridad para que no sea irreversible. Cuando actuamos a lo mejor ya el daño está hecho, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Hay una cosa importante y es que la indignación de la ciudadanía llega al Parlamento Europeo. Nuestra visita, la visita de esta comisión de investigación es el resultado de una indignación que llega, que llama a las puertas y dice, mire usted, estamos viviendo en nuestras condiciones, hay directivas europeas que se incumplen, hay administraciones que miran para otro lado, actúen. Bueno, actuamos con lentitud, porque también la arquitectura europea necesita una reforma en profundidad. Pues vamos a hablar también de la arquitectura europea, porque hay ciertas demandas muy concretas de hace poco, entre otras cosas esa que pide que esas 3 sedes que tiene la Unión Europea se reduzcan, pero antes, a Willy Meyer lo veíamos hace no mucho tiempo aquí por Galicia, organizando un acto en el que también estaba José Manuel Beiras y en el que participaban por formaciones políticas con estrategias parecidas a las de AGE aquí en Galicia. Después de ese acto fueron las elecciones, con los resultados que todos sabemos y con esa sorpresa que ha supuesto la irrupción en el Parlamento gallego de esta formación constituida en principio por 2 fuerzas políticas contradictorias para muchos, unos nacionalistas y otros no. ¿Estamos asistiendo, señor Meyer, a una renovación de la manifestación clásica de la política a través del electorado? Sí, yo creo que hay una demanda muy fuerte de reformular todo, tanto la democracia, esta democracia que tiene fallos estructurales porque no hay manera de controlar al elegido o a la elegida, porque los elegidos y elegidas nos presentamos con programas que después no se cumplen y porque no hay un sistema de poder revocar cargos electos. Yo creo que hay que aprender mucho de América Latina y Caribe. América Latina y Caribe han conseguido sistemas constitucionales que la revocación está en los textos constitucionales, de manera que si un elector no cumple su programa, ese elector se le puede, por parte del electorado, revocar mandatos, hacer referendos vinculantes, es decir, aproximar al máximo la voluntad popular a la institución y a la representación. Esto en España, bueno, con el gobierno que estamos teniendo de España, con un programa electoral que se presenta y hace lo contrario que se presenta, pero dice a continuación el presidente, no, es que lo hago por responsabilidad, esto es imposible. Es decir, el elector no se puede. Y yo creo que en lo que usted también me planteaba, hace falta una verdadera refundación de la propia institución europea. Es decir, en estos momentos la Unión Europea es una institución alejada de la ciudadanía europea. La ciudadanía europea además percibe de que la lluvia que cae de Bruselas es una lluvia ácida, que no crea empleo, que destruye la cohesión social y territorial y por lo tanto hay que refundar Europa desde la ciudadanía para que se entienda que la Unión Europea tiene sentido si los ciudadanos y ciudadanas entienden que es algo que sirve para crear empleo, para garantizar los servicios públicos de calidad y sobre todo para que los Estados miembros que se van incorporando vayan hacia una cohesión social y territorial, es decir, que no haya una Europa de 2 velocidades. Hablábamos de esas 3 sedes, decía de una iniciativa que está haciendo del propio Europarlamento para que se reduzcan esas 3 sedes a una. No sé si comparte usted esa necesidad de... Claro, es un disparate. Claro. Fíjese que en los tiempos que corren desplazar toda la administración del Parlamento de Bruselas a Estrasburgo
es un gasto espectacular. Somos 700 y pico de diputados, cada uno tiene su colaborador, colaboradora. Después están los funcionarios del Parlamento, después están los funcionarios de Luxemburgo. Todo eso se desplaza. Cada diputado tiene un arcón de plástico donde tiene que llevar de Bruselas todos los papeles hasta Estrasburgo, todos los viajes. Bueno, es un disparate. ¿Y ese debate está existiendo, se está planteando? Existe. Porque desde aquí puede haber la sensación de que este debate sobre la superausteridad que está contaminando todas las instituciones españolas, a Europa está llegando de otra manera. Sí. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, ¿cuál es el sueldo de un eurodiputado y cuánto ingresa finalmente como consecuencia de todas esas dietas? Yo creo que, bueno, vamos a ver, son unos 6.000 euros, de los cuales hay que quitar todo lo que son las contribuciones a la Administración Europea. De ahí algunos eurodiputados tenemos que pagar la Seguridad Social en un convenio especial, porque los eurodiputados españoles se nos dejó de pagar la Seguridad Social a partir de hace 3 años y medio, eso lo tenemos que pagar cada uno de nuestro bolsillo. Y después hay complementos para poder contratar a personal directamente para la asistencia del diputado o diputada. Nosotros hemos mantenido, digo nosotros, mi grupo parlamentario, una política para reducir drásticamente todo lo que era los gastos del diputado y diputada, los gastos de viaje, para que efectivamente los gastos, que es un capítulo muy importante, se adopten de manera que los viajes se ajusten al máximo. Y después está lo de las sedes. Las sedes, nosotros estamos en contra y debería haber una única sede. Lo que ocurre es que hay una dificultad, y es que aparece en el tratado como tal la necesidad de que haya la sede de Estrasburgo, la sede de Bruselas y Luxemburgo. Hay que modificar el tratado. Nosotros, con todo lo que ello implica. Claro, pero nosotros sí somos partidarios de iniciar un proceso constituyente en la Unión Europea. Es decir, refundar Europa haciendo unas elecciones que llamen a un Parlamento constituyente, que redacte una Constitución y que simplifique todo lo que es la Administración Europea. Es una arquitectura imposible de entender. Vamos, ni siquiera un constitucionalista a veces puede entender la complejidad de las competencias del Parlamento, Unión Europea, Consejo, Comisión, Estados nacionales, y eso hay que simplificarlo. ¿Teme que el sentimiento antieuropeísta vaya triunfando en España como consecuencia de esa asociación que mucha gente hace de que las políticas de austeridad están directamente impuestas desde Bruselas? Bueno, ¿Ha notado usted, con el riesgo. conocimiento que tiene tanto de la Unión Europea como de España, de que ese sentimiento está multiplicándose? Sí, hay un riesgo cierto. Izquierda Unida es una fuerza europeísta, siempre hemos sido europeístas. Y advertimos desde el año 93, en el Tratado de Maastricht, cuando se nos intentó hacer ver y convencer de que una moneda única sin tesoro público era una cosa muy positiva, y basar la construcción europea en la desregulación del mercado también nos iba a ayudar y nos iba a organizar la vida. Nosotros advertimos en el 93 con ese tratado. Miren ustedes, una moneda única sin tesoro público, eso no existe en ningún lugar del mundo. Si no tienes tesoro público no puedes devaluar la moneda. Para garantizar y para controlar la inflación, ¿qué hacemos en Europa? Pues reducir los salarios. No hay más, no se puede devaluar la moneda. Esa primera advertencia. Y la segunda, que dijimos también, es que el Banco Central Europeo no era la Reserva Federal, es decir, es un banco que no es como el Banco de Estados Unidos, que emite directamente deuda. Aquí no, para que el Banco Central Europeo preste dinero a un Estado miembro, no se lo presta directamente, se lo presta a la banca privada, esta se lo presta al Estado, pero a otro interés, y por lo tanto hay un negocio que es inmoral. Nosotros por eso en la parte de la deuda soberana creemos que hay que auditarla y no pagar toda la parte especulativa, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante que la ciudadanía, usted me preguntaba, escepticismo, yo creo que es posible, y nosotros, como desde Izquierda Unida, lo que vamos a plantear es decirle a la ciudadanía que dentro de un año y pico de meses, que son las elecciones europeas, tienes la oportunidad de hacer cambiar la actual orientación económica. La actual orientación económica pactada por Partido Popular y Partido Socialista en el marco europeo, desde el Tratado de Maastricht hasta el Tratado de Lisboa, es la que nos está llevando a la ruina, y no la modifican ni PP ni Partido Socialista. Es decir, intentar hacer creer que la Unión Europea, que es un proyecto positivo, puede desarrollarse sobre la base de la desregulación del mercado. Es decir, no tocar la economía, no tocar el sector financiero, un banco central que no es Reserva Federal,
y orientar a las privatizaciones. Este es el paquete económico pactado. Nosotros creemos, y a los ciudadanos y ciudadanas saben que son víctimas de esta política económica, que en sus manos está, en año y medio, decir, no estamos de acuerdo con esta privatización. Habla económica. dentro de año y medio, pero puede haber gente que diga que no tiene ese tiempo, que no tiene ese año y medio para que se tomen decisiones. Y hay una política, un mensaje también que yo creo que está utilizando el Partido Popular, pero que también utiliza el Partido Socialista en el tramo final del mandato de Zapatero, de que no tienen margen de maniobra para hacer otras cosas. ¿Se puede decir que no a Europa, algunas cosas de las que impone Europa? Vamos, se puede hacer y se debe hacer. Es decir, tenemos una experiencia que es en Chipre. Chipre es el único Estado de la Unión Europea que está gobernada por un presidente que es de izquierdas, y en el memorándum de Chipre para la intervención en Chipre se han negado a la privatización. Se han negado, han dicho no, señores, aquí tenemos un sistema de telecomunicación público, no estamos dispuestos a privatizarlo, tenemos sistemas en relación a la energía, a la extracción de la energía, que tampoco se va a privatizar, y por lo tanto es posible. Lo que ocurre que en España, desde el tiempo de Felipe González, que teníamos un sector público potente, sí, la telecomunicación, todo el paquete energético, la siderurgia, el sector naval, la gestión del agua, correos, transporte, todo eso era público. Pero bueno, las políticas neoliberales que pretenden hacernos creer que el mercado nos tiene que, a usted y a mí, resolver la vida, bueno, pues el mercado, dejándolo con absoluta libertad, tanto al sector financiero como el mercado, nos ha llevado a lo que nos ha llevado, ¿no? Es decir, una estafa financiera, un sector financiero en donde el órgano regulador no ha actuado, ni el Consejo Nacional de Valores, ni el Banco de España, ni el Banco Central Europeo. Los estafadores han hecho el negocio a costa de los ahorros de toda la gente, han especulado, a los estafadores no se les sienta en el banquillo, pero nos llevan a la ruina a los demás. Por lo tanto, yo creo que la gente, y vamos a hacer un esfuerzo desde Izquierda Unida por señalar que esta crisis no es el resultado de un fenómeno meteorológico adverso. No es que se haya abierto que tiene los culpables cielos, y responsables, sino ¿no? que hay una responsabilidad política, una autoridad política que ha consentido, que ha permitido que no se intervenga el mercado, que los estados den un paso atrás, y a diferencia de los Estados Unidos de América, fíjese usted, yo tengo que poner el ejemplo de Estados Unidos de América, un poco, sí, bueno, que están casi en un día otra vez, ¿no? Un poco chocante, sí, pero mientras que aquí lo que se decidía es no intervenir, no hacer una política de inversión pública para generar una cadena en donde los salarios sean potentes para poder comprar mercancías, por lo tanto se puedan hacer las fábricas que produzcan mercancías, vender las mercancías y un ciclo de expansión económica. Aquí no, aquí se contiene todo lo que es el gasto público. En Estados Unidos no, en Estados Unidos peligraba la General Motors. Sí, inyección de dinero. General Motors estaba en peligro a comprarla por parte del Estado, y la Reserva Federal está inyectando dinero público para que efectivamente la economía se reactive. Hoy mismo creo que Obama esta noche anunció una subida también del salario mínimo interprofesional, claro, efectivamente lógico. Una serie de ideas que algunos le recuerdan al famoso New Deal con el que Roosevelt intentó atacar la Gran Depresión. Entre las víctimas, hay muchas víctimas en España en estos momentos de la crisis, ya no sé si recesión, los afectados por las participaciones preferentes. En Galicia sabemos mucho de esto, mucho antes que otras entidades, lo comentábamos antes de empezar, que efectivamente en Galicia llevamos ya muchos meses con la gente manifestándose, y otro de los argumentos que están utilizando tanto las entidades financieras como el propio Gobierno Central de Administración Autonómica es que Bruselas no permite bueno, pues compensar o resolver el problema que han causado en miles de gallegos. ¿Es así? ¿Es Europa la culpable de que no se resuelva el problema de las participaciones preferentes? No es verdad. Yo pregunté a la Comisión Europea en octubre, he tenido respuesta el 13 de diciembre por parte de la Comisión Europea, y me dice con claridad que el memorándum que se acaba de firmar entre la Unión Europea y el Estado español en relación al sector financiero permite todo lo que son las garantías de los depósitos. Y en todo caso, lo que sí me dice la Comisión Europea, que cada Estado tiene su legislación. Cada Estado tiene su legislación. Son en Galicia 100.000 personas afectadas por una estafa. Hay que llamar al pan pan y al vino vino. Hay una actuación criminal por parte de un sector financiero que no fue regulado y que se aprovechó burlando la ley, la directiva europea, y burlando la norma de la bolsa, de lo que es el Consejo Nacional de Valores, donde se queda explícito de que el sector financiero tenía la obligación de advertir ante determinados productos financieros con alto riesgo, tenía que advertir claramente, documentalmente, y la persona ser apercibida de que ese producto era un producto de riesgo. Nunca se ha hecho. Había una orientación por parte
de las caixas del sector financiero de Galicia, de vender a toda costa engañando. Entiendo que ese dinero que se está inyectando en la banca española procedente de Europa, ¿podría en parte destinarse a pagar a esta gente? Pues si así fuera la legislación española, que es lo que estamos nosotros reclamando, por supuesto, ¿no? Nosotros estamos actuando en dos sentidos. Primero, en relación a la deuda soberana, una auditoría para no pagar por parte del Estado la parte especulativa, que es la parte central, y por otra parte todo lo que son las personas estafadas, que se les compense en función de los ingresos que hizo, garantizando el capital que ingresó. Bueno, usted creo que también fue el enviado, digamos, de Izquierda Unida en el asunto del tax lease, en la negociación del tax lease para el sector naval. Momentos terribles también el que está pasando, hablábamos antes de la ría de Ferrol. En Ferrol un momento particularmente complicado como consecuencia también de las particularidades de Navantia, que también tiene que ver con la Unión Europea, e insisto, aquí también se habla de que es la Unión Europea la responsable de que no se construya, por ejemplo, el dique flotante. Hay la sensación de que Europa no quiere el sector naval gallego, ¿es así? No, mire usted, yo creo que ha habido por parte de algunos Estados miembros una orientación equívoca en relación a lo que planteaba la Unión Europea desde hace muchos años. El sector naval en el Estado español era público. Y se nos intentó convencer de que había un mandato de la Unión Europea para que se privatizara todo el sector naval, por la libre competencia, por el mercado único. Francia tiene una parte del sector naval que es público. Alemania, a través de los Länder, también tiene el sector público. En Italia, con determinadas también fórmulas, también ha conseguido mantener el sector casi público. Y nosotros creemos que efectivamente el problema del sector naval, que es un sector estratégico como el de la siderurgia, nunca se debería haber privatizado. Nunca se debería haber privatizado. Y lo que hay que plantear es precisamente lo que yo le decía antes, de que tenemos año y pico de las elecciones, es hacer un debate público en la Unión Europea. Es decir, yo soy de los que plantea, y Izquierda Unida también, que es imposible la construcción de la Unión Europea sin tener parte de los sectores estratégicos de producción de carácter público. Imposible. Por ejemplo, todo el paquete energético. Si no se tiene un paquete energético público en la Unión Europea, es imposible un modelo económico sostenible que garantice el debate de la sociedad del postpetróleo y que ponga al servicio del interés general y no de las multinacionales la necesidad de tener un modelo de desarrollo sostenible que cree empleo, que cree riqueza y que se pueda distribuir en el conjunto de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que este es uno de los debates fundamentales que habrá que emplazar, y vamos a emplazar desde Izquierda Unida al conjunto de las fuerzas políticas europeas. Hace falta rescatar una parte muy importante que se privatizó. Si el sector naval fuera público, no quepa la menor duda de que nosotros tendríamos mayor garantía de garantizar carga de trabajo en el conjunto de lo que es el sector naval. Bueno, estamos hablando de la crisis económica que hay en España, aquella crisis que empezó hace ya unos cuantos años, que devino una crisis financiera, que devino una crisis social y que en estos momentos tiene aspectos de ser una crisis institucional, relacionada en muchos casos a la corrupción. Claro. ¿Qué imagen está transmitiendo España en Europa? ¿Hay preocupación en Europa por lo que está pasando en estos momentos, insisto, con la corrupción? Sí, claro, una gran preocupación, pero no es nueva la preocupación. Dese usted cuenta que España está en el ranking del desempleo. Estamos en el ranking del desempleo juvenil. La preocupación por parte del resto de los Estados miembros en relación a las cifras negativas de España no son nuevas. Lo que ocurre es que, claro, con el escándalo de las cuentas, de los sobres B, de las cuentas en negro del Partido Popular, que pueden afectar al presidente del gobierno, ya claro, la cosa tiene una dimensión que cierra el ciclo, ¿no?, en cuanto a la preocupación. Pero todo viene de lo mismo, es decir, cuando España apuesta desde los distintos gobiernos, fueran del Partido Socialista o del Partido Popular, por un modelo productivo especulativo, donde aquí se hacían más viviendas que en Francia, Alemania, el Reino Unido juntas, que efectivamente todo se supeditó al sector inmobiliario, acompañado de una burbuja inmobiliaria, acompañada de la estafa financiera, pues esta corrupción es sistémica, es que viene acompañado con este modelo productivo, es que es normal, es que las empresas pagaban a las fuerzas políticas que les garantizaba la calificación del terreno en su ayuntamiento, que los planes de urbanismo que tenían que ser aprobados por los gobiernos regionales respectivos también
hacían lo imposible para que salieran adelante, incluso vulnerando directivas europeas, con tal de hormigonar, con tal de construir, y eso era dinero que llegaba de las empresas directamente a las fuerzas políticas, que estaban comprometidas con ese sistema. Es decir, es un sistema corrupto en sí mismo, este modelo de producción. Hay que cambiar el modelo de producción. Yo creo que si se cambia el modelo de producción no habrá contabilidad B en ninguna empresa, habrá una mayor fiscalidad, tendremos una economía que se base en una fiscalidad transparente, exigente, que no se permita el fraude fiscal, que la economía productiva y real se proteja y que no se permita la economía sumergida. Si tuviera que definir con un adjetivo, con una frase, la impresión que tienen sus colegas europeos, me refiero al resto de los eurodiputados, sobre España, ¿cuál sería? ¿Cómo nos ven en estos momentos? Bueno, con preocupación, pero yo creo... ¿Pero de creo, país poco serio? No, bueno, yo creo que depende, ¿no? Porque mire usted, las 2/3 partes de la Cámara de Diputados son fuerzas políticas conservadoras sí, y de derechas que son responsables de esto que estamos viviendo en España. A mí yo no permito que ningún eurodiputado de derechas me diga a mí qué ocurre en mi país, ¿no? Pues mire usted, está ocurriendo lo que usted ha consentido. Usted ha consentido una política desde el Tratado de Maastricht. Aquí había un gobierno socialdemócrata hasta hace muy poco, sí, ¿no? Porque es que los socialdemócratas, desgraciadamente en Europa, han acompañado esta orientación económica. Han traicionado, entre comillas, era su pensamiento de los años 70, el Olof Palme, el primer ministro de Suecia, era el paradigma de lo que significaba la actuación socialdemócrata, es decir, intervención de la economía, un sector público potente, una política fiscal muy exigente, de manera que el que más tenía más pagaba. ¿Para qué? Para mantener unos servicios públicos los más altos de la Unión Europea, con unas pensiones garantizadas, salarios buenos y un bienestar que, bueno, que se ha perdido, ¿no? Incluso en la propia Suecia, porque en el momento que tú llegas a la otra conclusión, de que los estados no deben de planificar la economía, que los mercados tienen que tener total libertad, que el sector financiero tiene que tener total libertad sin organismos reguladores, el Estado prácticamente ya no existe, ya no tiene por qué existir. Claro, eso es llevarnos otra vez a lo que nos está conduciendo, que estamos en valores de 1940 en cuanto a actividad económica. Hoy por la mañana, su compañera de siglas, Yolanda Díaz, en el Parlamento gallego, le dijo al presidente de la Xunta que en Izquierda Unida no hay ningún caso de corrupción. Puede haber quien piense que esto es porque la representación institucional de Izquierda Unida hasta este momento, es cierto que con una curva ascendente, es la que es. Mi pregunta es, ¿la corrupción y el poder van inevitablemente unidos? No, en absoluto. Yo creo que la corrupción y el poder no deben de ir. Es verdad que en España, precisamente por este modelo por el que se ha apostado por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, sí van unidos, porque es verdad que la producción especulativa pues tiene como contrapunto la opacidad, el dinero negro, las dobles contabilidades, pero en un sistema transparente el cargo público debe ser una persona de cristal, que no tiene que tener nada oculto, nada de lo que gana se debe de ocultar, su patrimonio tiene que ser público y por lo tanto desde ese punto de vista en Izquierda Unida siempre hemos entendido que la representación institucional es una carga, en el sentido de que tienes que trabajar, que tienes que dar todo de tu tiempo para ese servicio público, pero eso sí, siendo transparente. Todas las encuestas electorales hablan de un ascenso muy significativo de Izquierda Unida, que ya se produjo en las elecciones generales. Sondaje, la encuesta de sondeos de esta casa, publicaba hace unos días una encuesta en la que, según esta encuesta, AGE duplicaría la representación que hoy tiene en el Parlamento. Mi pregunta es, ¿está Izquierda Unida preparada? Nos estamos preparando. Le mentiría si dijera que ya estamos preparados. No, nos estamos preparando. Y eso tiene mucho que ver con la necesidad de ser más y mejor organizados. Una de las tesis que hemos aprobado en la última Asamblea Federal, en diciembre, es conseguir transformar la rebeldía en alternativa, que no es poca cosa. Hay que dar una alternativa para que las personas que nos puedan ver y escuchar entiendan de que es posible una alternativa diferente, pero para también conseguir una Izquierda Unida más fuerte, más organizada. Tenemos que ser una organización de masas y somos todavía no
somos una organización de masas. Eso es un reto que queremos abordar, ya estamos abordando, para que efectivamente esa distancia que hay entre el electorado y el afiliado, que es una de las distancias más altas de Europa, se vaya acortando. Si no, es muy difícil mantener una alternativa de gobierno, porque nosotros no podemos gobernar como gobierna el PP y el Partido Socialista. Nosotros queremos gobernar con la gente y llevando a la gente a las instituciones, y que cuando la gente nos diga, oye, os equivocáis, tenéis que rectificar, tenemos que rectificar. ¿Y no tiene miedo que esto lo estemos diciendo ahora, porque el proyecto está en construcción, digamos? Supongo que es un momento muy dulce, a pesar de todo lo que está cayendo desde el punto de vista político para Izquierda Unida, pero ¿no tiene miedo de defraudar las expectativas que están depositando la gente en ustedes? Yo creo que no, porque vamos en una escalera ascendente. La prueba es que estamos ya cogobernando la comunidad autónoma más importante, que es Andalucía. Se nos dio la confianza para impedir el acceso del Partido Popular. Conseguimos un debate interno para ver qué hacíamos, si gobernábamos con el Partido Socialista o desde la oposición permitíamos su gobierno. Estuvimos mes y medio, yo estuve además en la comisión negociadora con el Partido Socialista para explorar un posible documento político de acuerdo. El documento político de acuerdo se consiguió, se sometió a referéndum, la única fuerza política que España hace esto, consultar a nuestra militancia si estaba de acuerdo o no en gobernar. Nuestra militancia, pues más del 80% nos dijo que adelante, y estamos gobernando. Pero a su pregunta, es decir, antes de la Junta de Andalucía hemos gobernado pequeñas experiencias, ayuntamientos. El más conocido, Córdoba, con Julián Guita. Y yo creo que fue un ejemplo de gestión pública, sobre la base de una cosa muy importante que para nosotros es una señal de identidad, y es la participación ciudadana. Ponía el ejemplo de Andalucía, pero hay otro ejemplo que es el de Extremadura, en el que también Izquierda Unida permitió un gobierno del Partido Popular. Bueno, vamos ahí ¿no? Yo quiero ser muy claro. Nosotros estamos en contra con esa decisión. Digo la Dirección Federal, porque la política de alianzas la fija la Dirección Federal y no una dirección autonómica como es Izquierda Unida de Extremadura. En Izquierda Unida de Extremadura están fuera de la política de Izquierda Unida. Así de claro, así de sencillo. Nosotros ni por acción ni omisión vamos a permitir el acceso del Partido Popular al poder. Otra cosa es lo que tenemos que hacer después en relación al gobierno, si gobernamos o vamos a la oposición. Eso sí que ya es competencia de cada dirección federal, pero desde luego al Partido Popular, Izquierda Unida, ni por acción ni omisión le va a permitir el acceso al poder. Pasa que puede haber gente que piense que entre el señor Arenas y el señor Griñán no hay mucha diferencia. No, hay una gran diferencia entre el señor Griñán y el señor Arenas. No obstante, nosotros dejamos claro en ese acuerdo de compromiso político con el Gobierno en Andalucía que tenemos grandes diferencias con el Partido Socialista y les hacemos responsables al Partido Socialista de la orientación económica neoliberal en la Unión Europea, que ha permitido la reforma constitucional express. PP y PSOE modificaban la Constitución, saltándose ya todo lo que significaba el consenso constitucional. Ya nosotros no estamos en ese consenso constitucional, y en ese documento político nosotros decíamos que a pesar de esas diferencias, manteniendo nuestras diferencias, íbamos a hacer un esfuerzo para que la repercusión de la crisis económica responsable de PP y PSOE, por lo tanto Griñán tan responsable como Arenas en ese sentido, tuviera las menores consecuencias posibles, de manera que se mantuviera la televisión pública andaluza, que se mantengan los servicios públicos, que se mantenga una cierta resistencia en todas las políticas de estabilidad presupuestaria, y sobre todo también que se garantizara un subsidio a todas las personas que se quedan ya al día de hoy en Andalucía sin nada, sin subsidio, Andalucía, sin porque ayudas. Hablábamos de paro, Andalucía ya las tasas de paro son, no sé cómo se puede sobrevivir con semejantes tasas de paro. No se puede, por eso el Estado tiene que reaccionar y los gobiernos tienen que reaccionar garantizando los mínimos vitales para que la gente viva en dignidad. Willy Meyer, un auténtico placer esta conversación. Muchísimas gracias. Muchas a ver si gracias la próxima vez que nos veamos las rías están un poco mejor. Esperemos, vamos a trabajar para ello. Muchísimas gracias. Muchas Pequeña gracias. pausa, a la vuelta seguiremos hablando de las cosas que están pasando, que no son pocas, por cierto. Así que una pequeña pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora.